Vamos con el decreto 92 del 2019. Rodolfo tiene 5 minutos máximo para poder exponer. Después va a hablar el diputado Bailo y posteriormente la senadora González, el diputado Petri y el senador Naidenov. ¿Bien? Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por permitirme tener la palabra. Mire, presidente, hace 2 años nosotros estuvimos acá frente a esta comisión diciendo cuáles eran las causas y qué es lo que estaba pasando con el deporte de la Argentina. Estábamos diciendo que se destruía el Sistema Nacional del Deporte, y pasó de hecho. Estábamos diciendo que se eliminaban 4 millones de chicos y se los excluía para que puedan hacer deporte con la no implementación de la UH. Y pasó, y sigue pasando. Y cuando el Poder Ejecutivo se vio acorralado en las causas judiciales en las cuales nosotros iniciamos para resguardar los derechos de los chicos, terminó pasando que colaron en el presupuesto de la Nación ese famoso artículo 124, donde el deporte se puso de pie y donde nosotros hicimos una campaña para que eso no pase. Y no pasó porque el diputado Kicillof, junto con el diputado Pablo Cosiner, junto con el diputado Bailo, llevaron la voz cantante para poder lograr la no derogación. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Hubo una beneficiaria que empezó una causa, un amparo, y ese amparo fue resuelto por el Poder Judicial otorgándole el beneficio de la UH. ¿Y entonces qué hizo el Poder Ejecutivo? Este decreto. Esta era la necesidad y la urgencia, entre otras cosas. Y esta necesidad y esta urgencia tiene que ver inclusive con otras cosas, con cosas que son mucho más profundas, con cosas que son mucho más, digamos, difíciles de interpretar para un partido que hizo una campaña política con el republicanismo, con el respeto de las instituciones. La verdad que nosotros no lo entendemos, porque este decreto no empezó ahora con la necesidad y la urgencia, empezó en julio, empezó en el mes de julio. Y empezó en el mes de julio y por eso tuvimos que hacer las denuncias penales contra el Poder Ejecutivo, porque nunca hubo necesidad y nunca hubo urgencia. Sí hubo una maniobra fríamente calculada para que llegue esto al año estival, cuando el Congreso está en receso. Y producto de esto, si ustedes se dan cuenta, en el artículo 1.4 de la modificación del artículo 4 de la modificación de la ley 20655, el Poder Ejecutivo dice que la Agencia de Deportes será la continuadora del ENADET. ¿Y saben qué? Del Ente Nacional de Desarrollo Deportivo. ¿Y saben qué? Hace 3 años vienen diciendo en la justicia que ese organismo está derogado. Explíquenme. Algo que está derogado, ¿cómo ahora ustedes van a venir y van a decir es continuador? Y entonces, no, diputado, ¿sabe qué pasa? Yo le entiendo, perdóneme. Dígase la presidencia, por favor, Rodolfo. Pero bueno, resulta de que siguieron con esto. ¿Y sabe por qué? Por una razón sencilla, reviven un muerto. Al decir del oficialismo, necesitan los libros, presidente, porque el hecho de ser continuadora es la transferencia de función, y la transferencia de función implica que nosotros tenemos que ceder libros y documentación. Y entonces con eso desaparecería el vestigio de toda prueba documental, de toda la prueba que está requerida en los juzgados, en el doctor Canicoba Corral y en los juzgados contencioso administrativo. Y entonces, ¿dónde más avanzaron? Dijeron, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos desaparecer estos muchachos? Y entonces, en el artículo 1, en el artículo 6 del decreto, modifican el artículo 20 de la ley 20655 y dicen, bueno, que desaparezca la Confederación Argentina de Deporte. Y desaparece una parte importante del Sistema Nacional del Deporte. Y así seguimos. Y después, ¿qué dijeron? Bueno, vamos por el artículo 21 de la ley, que son justamente un periodo de 2 reelecciones. ¿Y por qué son un periodo de 2 reelecciones? Porque ustedes están discutiendo la ley de Barra Brava y nos dicen a los dirigentes que tenemos parte de connivencia en el sistema. Y esa connivencia supuestamente está dada porque los dirigentes nos perpetuamos en el poder. Y si había solamente un periodo de una reelección, ¿me quieren explicar ahora por qué son 2 reelecciones? No lo saben, ¿no? Sí sea así. El artículo 21 es de esa manera. Entonces, seguimos con esto. Y entonces, en el medio de todo esto, digo, ¿van a arreglar la reelección para un amigo que necesita muy pronto ser candidato nuevamente en un club famoso? Digo, de esto estamos hablando, presidente. Entonces, nosotros venimos a decirle que en esto
tenemos que ser transparentes, tenemos que ser honestos, tenemos que ir en un mismo camino. El deporte no necesita grieta, no queremos la grieta. Nosotros queremos trabajar en forma unida, unos con otros. Lo hemos propuesto reiteradamente. Nos hemos reunido con el exsecretario McAllister, hemos pedido reuniones con el jefe de gabinete, nunca hemos sido recibidos. Después nos acusan de que somos irracionales, de que no hablamos, al contrario. Siempre hemos buscado el diálogo, siempre hemos venido a trabajar. Pero lamentablemente acá hay un solo objetivo, que es degradar el deporte de la Argentina, terminarlo en una agencia como la que está, que nosotros le llamamos humildemente Agencia Inmobiliaria del Deporte. Porque como decía el diputado Tonelli hace un rato, y lástima que se fue, la verdad no es que el Instituto del Deporte es igual a la Agencia del Deporte, porque el Instituto de Deporte era un órgano colegiado, en donde había las representaciones de las voces del Comité Olímpico Argentino, de la Confederación Argentina de Deporte y de las provincias. Y se fue, porque me hubiese gustado contestarle al diputado Tonelli que valore realmente que una cosa no es igual a la otra. Y que cuando decimos que es solamente venta de muebles, también tenemos que decir que cambiaron en el decreto lo de venta por contratos onerosos. ¿Y sabe qué? Cuando usted le da a una persona la suma del poder de disposición y administración y además contratos onerosos, significa que puede tener un año, 10 años, 20 años o 50 años. Y de eso se trata, presidente. De eso se trata este decreto de necesidad de urgencia. Y la única necesidad de urgencia que tiene es de poder vender todo el patrimonio del deporte, entregarlo, concentrarlo. Y nosotros lo que queremos es un deporte abierto, inclusivo, participativo, federal, que no se eliminen a las provincias, que no se eliminen a los municipios, que no se eliminen a los secretarios de deporte que tienen una gestión riquísima y los cuales pueden participar en un órgano deliberativo y pueden aportar mucho. Y por último, me parece que este Congreso, demostrado por todo lo que está pasando, debe crear una comisión bicameral que haga un seguimiento de las políticas públicas, porque la venta del CENAR y la transferencia, estamos hablando de un negocio de más de 5.000 millones de dólares. Entonces, presidente, yo les pido a todos ustedes que comprendan nuestra preocupación, que marchemos todos juntos, que trabajemos sobre algo que sea transparente, sobre algo que sea federal, participativo, inclusivo, y que revean la postura de no hacerse cargo de 4 millones de chicos para que ingresen al sistema deportivo de la Argentina. Muchas gracias. Gracias, señor Rodolfo Pavarín. Para ordenar el debate,